ejemplos de la regla de Barrow tenemos, por ejemplo, la integral entre menos 1 y 1 de x diferencial x. La regla que me dice, tenés que buscar una primitiva, ¿cómo la busco? Buscando la integral indefinida. O sea, lo que yo hago es calcular la integral indefinida de x diferencial x. Eso me da un medio de x al cuadrado más c. Estas son todas las primitivas. La regla de Barrow necesita una primitiva. Como necesita una primitiva, lo que uno normalmente hace es tomar la constante igual a 0. Da lo mismo si tomo la constante igual a 0 o no, es decir, si le doy otro valor. Pero bueno, si podemos darle un valor sencillito, hagamos eso. Si tomo la constante igual a 0, nos queda un medio de x cuadrado entre menos 1 y 1. Lo que decía la regla, ¿ven? Ponemos acá el resultado de la integral y lo evaluamos entre los límites de integración que diga. En este caso eran menos 1 y 1. Y la regla dice, primero evaluás en el de arriba y después evaluás en el de abajo. Arriba menos abajo. Entonces, era un medio de x cuadrado, primero tenemos que poner el 1 de arriba. Nos queda un medio de 1 al cuadrado. Menos un medio de, y ahora reemplazamos la x por el menos 1 de abajo. Menos 1 al cuadrado. Hacemos la cuenta, nos queda un medio, y acá también nos queda un medio, porque menos 1 está al cuadrado. Entonces es un medio menos un medio, la cuenta da 0. Segundo ejemplo, la integral entre 0 y 2 de x al cubo diferencial x. Eso es, para poder resolver esto necesitamos una primitiva de x al cubo. Una primitiva de x al cubo es un cuarto de x a la cuarta, porque si yo hago la integral me va a dar un cuarto de x a la cuarta más c. Nos quedamos con un cuarto de x a la cuarta. Y lo vamos a evaluar entre 0 y 2. Fíjense que cuando uno pone el símbolo de integral, siempre había que poner el diferencial. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, con las integrales definidas, cuando voy entre un numerito y otro, también tengo que poner el símbolo de diferencial. Cuando pasamos a la regla de Barrow, ya el diferencial se pierde y se cambia, digamos, este símbolo de integral por esta rayita que me está diciendo, que me está indicando en la notación que tengo que reemplazar primero por el límite superior y después por el límite inferior. O sea, arriba menos abajo. Bueno, teníamos un cuarto de x a la cuarta, reemplazamos en 2. Reemplazo en 2 y me queda un cuarto de 2 a la cuarta. Menos, y ahora voy a reemplazar por el de abajo, el 0. Un cuarto de 0 a la cuarta. Esto es un cuarto de 16. Menos, y un cuarto por 0 es 0. Un cuarto de 16 es 4. 4 menos 0, 4. Mayor que 0. Y en el último ejemplito tenemos la integral entre menos 3 y 1 de 2x diferencial x. La integral de 2x nos da x cuadrado más c. ¿Sí? La integral de 2x diferencial x es x al cuadrado más c. Me quedo con esta parte para la regla de Barrow. Y entonces evalúo entre menos 3 y 1. Hago toda la expresión en 1 menos toda la expresión en menos 3. Acá hay un error. Era cuadrado y yo puse cuarta. Este es un 2. Entonces es 1 al cuadrado menos un cuarto de menos 3 al cuadrado. O sea, acá también está el error. Esto es 9 cuartos. Y 1 menos 9 cuartos me queda negativo menos 5 cuartos. Ahí está. Y queda negativo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que las integrales definidas pueden dar como resultado un número positivo, como fue en el caso del segundo, un número negativo o el 0. Cualquier tipo de número puede ser el resultado de una integral definida. Propiedades de la integral definida. Bueno, las propiedades primeras, la 1 y la 2, son las mismas que tenía la integral indefinida, ¿sí? Estas las comparte con la integral indefinida. Y después hay 3 propiedades más, que en realidad, bueno, las doy porque están en todas las guías docentes, están en la guía teórica.
pero no es algo que uno esté usando continuamente para nada. La primera dice que la integral entre a y a de f de x diferencial x me da 0. Es decir, si a es el mismo valor, o sea, si tengo el mismo numerito arriba y abajo, esa integral me va a dar 0. Eso viene de la regla de Barrow. Habíamos dicho que uno calculaba la integral de f de x diferencial x. Supónganse que esto me da f de x más c. ¿Sí? Y yo me quedo con la primitiva. Si yo quiero calcular la integral entre a y a, la integral entre a y a de f de x diferencial x, ¿eso qué va a hacer? Va a ser tomar la primitiva y evaluarla entre a y a. Y la regla de Barrow, ¿qué me decía? Primero tengo que reemplazar por el límite de arriba. F en a, el a de arriba. Menos, y ahora hago f en a, el a de abajo. Pero f de a menos f de a es lo mismo. O sea que la cuenta me va a dar 0. Si uno tiene a abajo y a arriba, entonces la integral definida da 0. Haciendo un razonamiento parecido al que hicimos recién, podemos obtener que la integral entre a y b de f de x diferencial x es menos la integral entre b y a de f de x diferencial x. Es decir, si yo doy vuelta a los límites de integración, tengo que poner un menos adelante de la integral. Y la última propiedad, que es tal vez la que podría ser más útil para cálculo de áreas, que vamos a ver dentro de un rato, me dicen, si yo tengo un número b que está dentro de un intervalo AC, o sea, tengo un intervalo que empieza en A, termina en C, dentro de ese intervalo, y acá dentro, en algún lugar, tengo el número b. Entonces, yo puedo hacer la integral entre a y c. Si me preguntan la integral entre a y c, yo puedo hacer primero la integral entre a y b, y a eso sumarle la integral entre b y c. Es decir, puedo partir la integral original en pedacitos. Y esto es lo que es más útil para cálculo de áreas. Bueno, estas son las propiedades. En el ejercicio, en la guía, está el ejercicio 11, el ejercicio 12, el ejercicio 13, que son todos ejercicios de integral definida. El primero que les presento es este, que es una integral un poco más complicada. Fíjense que ahora para sacar la primitiva no es tan fácil. Y es con integral definida. El método va a ser siempre el mismo. Primero calculo la integral indefinida y después busco, reemplazando con la regla de Barrow, el numerito que me va a dar como resultado. Entonces, primer paso, resuelvo la indefinida. Tengo que resolver la integral de x por e a la 2x. Fíjense que como no está en tablas, no es de las sencillitas, esta integral se resuelve por alguno de los dos métodos. O se resuelve por sustitución o se resuelve por partes. Si ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos hablado, cuando hablamos de integral por partes, vamos a poner acá, habíamos dado la formulita de la integral por partes, la que había que usar para reescribir la integral, y aparte como ayuda habíamos dicho que si tenemos dentro de la integral un polinomio por e a la, una lineal diferencial x, esto salía por partes y que salía llamando g al polinomio y f' a la exponencial. Acá tengo justamente una integral de esa pinta. Mi polinomio es re sencillito porque es x nada más. No es x al cubo más 3x más, no, es solo x. Y después tengo e a la 2x, sería 2x más 0, que es la lineal que está puesta acá. Entonces estoy dentro de este caso. Voy a elegir para partes de la manera en que dice acá, o sea, voy a hacer g el polinomio, f' la exponencial. Si hacemos eso, tenemos f' es e a la 2x y tenemos que sacar f. Atención, que si uno conoce f', ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? Si yo sé que f' es e a la 2x, lo pongo sin las x para no confundir. Y yo quiero f, ¿cómo pasaba la derivada para el otro lado? Habíamos dicho que lo contrario a derivar era integrar. Entonces va a pasar como integral. Esto es e a la 2x diferencial de x. Y así saco f.
Esta integral, e a la 2x diferencial x, no está en la tabla, porque si yo voy a la tabla me dice, si vos querés derivar e a la x, la derivada es e a la x, pero yo no tengo e a la x acá, tengo e a la 2x, ¿sí? O sea que yo no sé la derivada de quién es e a la x. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo acá tengo la función f y acá tengo la función f'. Yo digo f' es e a la 2x. Uno tiende a pensar que entonces la f original era también e a la 2x, y no es cierto. Si yo acá en vez de tener e a la x tengo e a la 2x, ya la que está de este lado es otra cosa, no va a ser e a la x. Entonces, esta integral la tengo que calcular. Sustitución es la más piola. Es más, es la que sale, digamos, con la que sale esta integral. Para sustitución teníamos que ver quién era la nueva variable u. U es 2x. du era la derivada de u por dx, o sea, 2 por dx. Paso el 2 dividiendo, un medio de du es dx. Entonces, esta integral, finalmente, me queda la integral de e a la u, y en vez de poner dx, tengo que poner un medio de du. Entonces, el 1 medio sale de la integral y me queda la integral de e a la u. Ahora sí, la integral de e a la u es e a la u. Entonces me queda 1 medio de e a la 2x. Y yo acá tendría que poner más c, ¿se acuerdan? Si yo pongo el valor de la f, o sea, f de acá me da e a la 2x más c. Ese es el resultado de la integral. Pero acá lo que poníamos era una primitiva. ¿Puedo poner e a la 2x más 325? Puedo. ¿Me conviene ponerlo? No. Conviene que ya que puedo poner cualquier primitiva, pongamos la que tenga la constante igual a 0. Entonces, acá me conviene un medio. Es un medio de e a la 2x más c. Entonces, la f la pongo como un medio de e a la 2x más c. Tenemos f', tenemos f. Necesitábamos g y g'. G dijimos que es e a la x, la derivada de e a la x, es x, la derivada de x es 1, y entonces ahora armo con la formulita, reescribo la integral, era f por g, menos la integral de f por g'. Y ahí lo tenemos. Esto es g, y esto es f, menos la integral de, esto es g', y esto es f. Estoy siguiendo la formulita de acá, ¿ven? Me quedaron, bueno, al revés, el x primero, pero es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces tenemos ahora x por un medio de e a la 2x, que es lo que está acá, menos, puedo sacar el 1 medio de la integral y me queda para integrar e a la 2x diferencial x. Bueno, esa es la integral que hicimos hoy. Es 1 medio de e a la 2x. Entonces reemplazamos por 1 medio e a la 2x. A ver, esto es así. Me queda x por 1 medio por e a la 2x menos 1 medio. Y ahora esta integral me da 1 medio de e a la 2x más c. Puedo sacar factor común, 1 medio e a la 2x. Si saco 1 medio e a la 2x, que fue lo que hice acá, me queda 1 medio e a la 2x por x menos 1 medio. Y siempre más c. Hasta acá, fíjense, tenemos recién la integral indefinida. Acuérdense que a mí me pedían la integral entre 0 y 1. Ahora aplicamos la regla de Barrow. Estábamos calculando la integral entre 0 y 1. La integral recién nos dio 1 medio de e a la 2x por x menos 1 medio. Tengo que evaluar esto entre 0 y 1. Siempre es primero el de arriba, después el de abajo. Entonces, donde diga una x, vamos a poner un 1. Restamos, donde diga una x, pongo un 0.
Me queda 1/2 de e a la 2 por 1, menos 1 menos 1/2, esto es todo reemplazado con el 1/2, menos, y ahora todo con 0. Cuando reemplazo todo con 1, me queda, esto es e a la 2, me queda 1/2 por e a la 2, y 1/2, 1 menos 1/2 es 1/2. O sea que me queda 1/4 de e a la 2. Menos, acá tengo 1/2, e a la 0 vale 1, y esto es menos 1/2. Menos por menos es más. 1/2 por 1/2, 1/4. Entonces me queda 1/4 de e al cuadrado más 1/4. Y esto que está acá es un número. No necesito ir a la calculadora y ver cuánto me da e al cuadrado. No interesa, va a ser un número. No sé cuánto me va a dar, pero es un número. Así que entonces el resultado de la integral es este numerito que está acá. De esta manera vamos a resolver siempre las integrales definidas. Primero resolvemos la indefinida, haya que aplicar el método que sea, y después evaluamos con la regla de Barrow. Siempre el método va a ser calculo indefinida y después Barrow. ¿Por qué les marco esto? Porque, bueno, ustedes buscan mucha información en Internet. Esta no es la única manera de hacerlo, pero es la manera más fácil y la que va a servirles siempre. No se compliquen con cosas más elaboradas. Alcanza perfectamente con lo que les digo. Primero resuelven la indefinida, después reemplazan Barrow. En Barrow. Bueno, el ejercicio 12 lo copié tal cual. Este es un ejercicio, es el ejercicio 12A de la guía. Este es de la guía. Y es un caballito de batalla de los finales. Como ustedes están rindiendo cuestionarios que se parecen a los finales que tomamos en cursadas normales, presenciales, este tipo de ejercicios es importante. Es decir, normalmente en un parcial es raro que aparezca algo de esto, pero en un final es caballito de batalla. Así que bueno, lo hacemos. El ejercicio dice, sabiendo que la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial x me da 5, calcular la integral entre 1 y 3 de f de x más 2x diferencial x. Es decir, me dan como resultado 5 de la integral entre 1 y 3. O sea, me están dando el resultado de esa integral. Y me piden que calcule la integral entre 1 y 3 de esa misma función más 2x. Lo primero que los confunde siempre es que no conozco la fórmula de x. Y el asunto, o sea, de f de x. El asunto es que no necesito conocer a f de x. No necesito conocer f de x. No necesito la fórmula. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero voy a escribir lo que quiero calcular. La integral entre 1 y 3 de f de x más 2x diferencial x. Lo primero que veo es que tengo una suma. Si tengo una suma, ¿qué puedo hacer? Bueno, podés hacer la integral del primer término más la integral del segundo término. Es decir, usar la propiedad que separa integrales en sumas y restas. Perfecto, me queda la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial x, más la integral entre 1 y 3 de 2x diferencial x. La primera integral, la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial x, yo sé cuánto da, porque me lo dice el enunciado. Da 5. La segunda integral, esa es la que tengo que calcular, porque lo puedo hacer perfectamente, porque acá sí conozco la fórmula que va dentro de la integral. Entonces, la integral entre 1 y 3 de 2x diferencial de x, la vamos a calcular como, teníamos que buscar la primitiva de 2x. Bueno, podemos sacar el 2, hacer la primitiva de x, pero nosotros ya sabemos que 2x es la derivada de x cuadrado, ¿verdad? O sea, yo sé que una primitiva de 2x es x cuadrado. Entonces reemplazo el 2x por el x cuadrado, o sea, lo reemplazo, lo
lo asocio al x cuadrado para la regla de Barrow. Aplico la regla de Barrow y me queda x cuadrado entre 1 y 3. Y eso es 9 menos 1, 8. Entonces, toda esta integral nos da 5 más 8, 13. Y ese es el resultado. El ejercicio 13, otro caballito de batalla. Este también es un ejercicio típico de los cuestionarios. Hallar a en R de manera tal que la integral entre 1 y a de esta expresión 4 sobre x cuadrado, diferencial x me dé 16 quintos. Me dan el resultado de la integral y me piden cuánto vale un límite de integración. Bueno, nosotros queremos calcular la integral entre 1 y a de 4 sobre x cuadrado diferencial x. Fíjense que para integrar siempre me conviene tener potencias, así que pongo 4 por x a la menos 2 diferencial x. Saco el 4 de la integral y entonces simplemente digo, lo que yo necesito acá es una primitiva. Tengo que calcular la primitiva de x a la menos 2 diferencial x. Voy a la tablita y eso era x a la menos 2 más 1 por 1 sobre menos 2 más 1 más c. X a la menos 2 más 1 es x a la menos 1. 1 sobre menos 2 más 1 es 1 sobre menos 1, pero 1 sobre menos 1, acá siempre más c. 1 sobre menos 1 es el menos puesto directamente, y x a la menos 1 lo dejo como x a la menos 1 más c. O sea que la integral de x a la menos 2 me da menos x a la menos 1 más c. Me quedo con la primitiva que tiene la constante igual a 0 y la uso para la regla de Barrow. Entonces me quedó 4, el 4 que tenía de antes, esta integral que me daba menos x a la menos 1 más c, me quedo con la que tiene la constante igual a 0, y entonces me quedo con menos 1 por x a la menos 1 entre 1 y a. Aplico la regla, y fíjense que como voy a reemplazar y a despejar, no me conviene tener a la menos 1, por eso lo volví a poner como 1 sobre x, así, al x a la menos 1. Si yo ahora reemplazo por el a, me va a quedar 4 por menos 1 sobre a, eso es menos 4 sobre a, menos, vamos a hacerlo despacito, esto es 4 por menos 1 sobre a, menos 4 por menos 1 sobre 1. 4 por menos 1 sobre a es menos 4 sobre a. Menos con menos se hace más, y esto es 1. 4 por 1, 4. Entonces me queda menos 4 sobre a más 4. Sabemos que, porque es el dato que nos da el problema, que esta integral entre 1 y a nos da 16 quintos. Entonces, menos 4 sobre a más 4 tiene que dar 16 quintos. Pasamos el 4 restando para el otro lado y nos queda que menos 4 sobre a es igual a menos 4 sobre 5. O sea, cuando paso el 4 restando me queda menos 4 quintos. Y bueno, directamente acá, si acá arriba dice menos 4 en los dos casos, acá a tiene que valer 5. Entonces, a vale 5. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio. Muy bien. Y ya vamos a pasar al cálculo de áreas. Acá les puse, conviene señalar que la integral definida es un algoritmo matemático. ¿Qué cosa es cuando uno habla de un algoritmo? Un algoritmo es unas instrucciones que vienen, es un conjunto de instrucciones que me las dan en forma ordenada y que me van a permitir resolver un problema. Eso es un algoritmo. Es como pasos a seguir. ¿Vieron cuando nosotros les damos los pasos para todas las cosas? Bueno, en realidad lo que estamos dando es un algoritmo. Y la integral definida puede aplicarse a la resolución de un montón de situaciones concretas. Por ejemplo, el cálculo de áreas, pero no es lo único. Los que vean biofísica el cuatrimestre que viene van a ver que la integral la van a usar para un montón de cosas. Van a usarlas para
qué sé yo, calcular trabajo, para calcular, se usa también para calcular potencias, van a ver que tiene varios usos. Entonces es una, digamos, una herramienta matemática que tiene muchas aplicaciones. Nosotros, en la materia, la aplicación que vamos a ver es el cálculo de áreas de una región encerrada. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, están dibujadas acá. Y yo quiero calcular el área A, que es el área que encierran los gráficos de f y g. La condición que necesito es que f y g sean continuas dentro del intervalo AB. El intervalo AB es el intervalo para el cual hay área. Y que dentro de ese intervalo tenga una por encima de la otra. En este caso es la g la que está por encima de la f. Si pasa eso, yo puedo calcular el área como la integral entre a y b de la función g, que es la de arriba, menos la función f, que es la de abajo. Cuando aplico una integral definida o cuando uso una integral definida para calcular un área, no puede ser que el resultado de la integral definida me dé cualquier número. No me puede dar 0, porque no tiene sentido un área igual a 0, y tampoco un número negativo, porque es un área. Entonces acuérdense que siempre tiene que ser positivo el resultado de una integral definida cuando la estoy usando para calcular un área. No puedo decir que algo mide menos 2 metros cuadrados. Bueno, y ahora vamos acá. Digamos, la forma en la que yo generalmente lo doy en clase como para poder entender un poco más. Tengo las dos funciones, tengo la función g y tengo la función f. A la función g la voy a llamar techo del área y a la función f la voy a llamar piso del área. De esa manera, cuando uno calcula el área, lo que hace es la integral del techo menos el piso. Siempre es techo menos piso. Se van a reír y me van a decir, ¿por qué pusiste el Playmobil ahí, Patricia? Bueno, puse el Playmobil porque en muchos cuatrimestres varios chicos se confundían con el asunto del techo y el piso. No saben cuál es el techo y el piso. Entonces lo que yo hago es poner un muñequito adentro, yo siempre les decía un Playmobil, ahora con la clase virtual ya no lo tengo que dibujar, ahí lo tengo. Si el muñequito mira para arriba, la función que ve es el techo. Y si el muñequito mira para abajo, lo que está pisando es el piso. Y entonces ahí tengo la función techo y la función piso. ¿Qué es importante? Si yo quiero calcular el área entre A y B, lo voy a calcular como una sola integral, o sea, con una sola integral, siempre y cuando yo tenga el mismo techo y el mismo piso. Si tengo un cambio de techo y piso, no puedo plantear una sola integral para calcular un área. Ahora lo vamos a ver enseguida. Pero importante es que en todo el intervalo, porque acá la X va entre A y B, en todo el intervalo tengo que tener un único techo y un único piso. El área, que es la parte rayada, se va a calcular siempre como la integral entre A y B de techo menos piso. Y les aconsejo usar colores diferentes para no confundir. Para no confundirse en realidad. Bueno, vamos a ver aplicaciones. El ejercicio 14, que es el siguiente, lo que hace es darme dibujitos. En este caso elegí dos, tiene varios ítems, el ejercicio 14. Me piden expresar, usando integrales definidas, el área de las regiones sombreadas. Entonces yo tengo que expresar cómo calcularía con integrales, por ejemplo, esta, la C, el área esta. Lo primero que tenemos que ver es que no podemos usar una sola integral para definir el área. Si yo pongo acá el muñequito, ¿ven? Él pisa esta función que es g, o sea, él está pisando la función g. Ahora, ¿quién es el techo? Si él mira para arriba, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, lo que va a ver es esta recta, ¿verdad? Esta recta es el eje X, pero el eje X es una recta horizontal que tiene ecuación. ¿Qué ecuación tenía
una recta horizontal cualquiera. Por ejemplo, yo tengo una recta así, pasando por el 1. Esta recta horizontal. La recta era I igual a 1. Esa era la ecuación de esta recta horizontal, porque pasa por el 1 de I. Bueno, esta es igual a esa, nada más que está pasando por el 0 de I. Este es el eje I. Así que entonces esta recta es I igual a 0. Una la escribe como I igual a 0, pero sabemos que las rectas horizontales son funciones, o sea, yo la podría escribir como f de x igual a 0. Si no pongo las x para no empastar demasiado, yo puedo decir, bueno, tu función f es 0. Entonces, el techo es f igual a 0. Y el piso es la función g, que no tengo idea de cuánto vale. Entonces, entre 1 y 3, techo es 0, piso es g. Ahora, ¿qué pasa si sigo caminando el área? Fíjense que acá yo tengo que mirar entre qué valores de x hay área. Hay área entre 1 y 6. Entre estos valores de x yo tengo área encerrada. Ahora, ¿qué pasa? Si el tipo sigue caminando, camina, 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 y llega a pararse acá. ¿Qué pasa entre 3 y 6? El techo ahora es G. Y el piso es igual a 0, es la F. ¿Ven que tengo un cambio de techo y piso? Yo no puedo plantear este área como una única integral, porque dentro de la misma integral, de una integral tengo que tener el mismo techo y el mismo piso. Eso lo que uno suele decir es, el área total es el área 1 más el área 2. Llamemos a esta área 1, llamemos a esta área 2. Y cada una se va a calcular como una integral. El área total, que es esta que está acá, va a ser, gracias, la integral entre 1 y 3. Acá tengo como techo el 0, la f vale 0, menos la función g, más, y ahora es el área 2, la integral entre 3 y 6 de g menos 0. Acá tengo área 1 y acá tengo área 2. En el siguiente ejercicio pasa algo similar. Yo tengo área entre, o sea, hay área encerrada entre menos 1 y 5. La pregunta es, ¿se puede calcular con una sola integral? Bueno, vamos a poner a caminar acá el muñequito. Acá viene mi muñequito. Fíjense, mientras está caminando entre menos 1 y 2, el muñequito pisa la función f y tiene como techo la función, vamos a llamar ahora, qué sé yo, esta es f, esta es g, llamémosla h. H de x igual a 3, ¿sí? Entonces, entre menos 1 y 2, acá, el muñequito tiene la f como piso, el 3 como techo. ¿Qué pasa cuando llegamos al 2? El muñequito empieza a caminar acá. Cuando camina después del 2, resulta que ya no pisa f, ahora pisa g. Y conservó el techo, tenemos el mismo techo, pero como hay un cambio de piso, yo voy a tener que separar las integrales. Esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. El área 1 entonces va a ser la integral entre menos 1 y 2, que son los valores de x para los cuales estoy calculando el área, de el techo, que es 3, menos el piso, que es la función f. Y el área 2 va a ser la integral entre 2 y 5 del techo, que es 3, menos el piso, que es g. Y ahí lo escribimos. Esto es el área 1. Y esto es el área 2. Y como antes, el área total, que es A, va a ser área 1 más área 2.
Muy bien. Después hay uno más, que es el ejercicio G, entre todos los que están, pero yo acá lo modifiqué, porque en el ejercicio que está en la guía no tienen fórmula las funciones. Yo acá lo que hice fue ponerles fórmula. Esta curva que está acá, vamos a repasarla con rojo, es x cubo. Esta curva de acá es x cubo. Y la recta es y igual a 4x. Si yo quiero calcular el área que está sombreada, ¿están de acuerdo que voy a tener que calcularlo con dos integrales? Vamos a poner al hombrecito a caminar acá. Vamos a poner al hombrecito a caminar. Entre menos 2 y 0, el hombrecito pisa la recta y tiene como techo el cubo, la cúbica. Como yo tengo que caminar o recorrer esto entre menos 2 y 2, el hombrecito va a seguir caminando. Cuando pase por acá, va a llegar a la otra zona, y en esta zona el hombrecito pisa la cúbica y tiene como techo la recta. Así que entonces voy a tener que separar en dos áreas. Voy a tener que separar en un área 1 y en un área 2, que eso fue lo que pusimos ahí. Un área 1 y un área 2. Bueno, vamos a calcular. El área total va a ser la suma de los dos. Y entonces planteamos primero el área 1. El área 1 dijimos que es x cubo menos 4x. Techo menos piso. Entre menos 2 y 0. Buscamos la primitiva de x al cubo menos 4x. ¿Cómo voy a buscar eso? La primitiva de x cubo menos 4x diferencial x. Puedo separar las integrales. Esto es 4x diferencial x, perdón, x al cubo diferencial x menos la integral de 4x diferencial x. Eso me da un cuarto de x a la cuarta, el 4 sale de la integral y me queda la integral de x. Y la integral de x era 1/2 de x cuadrado. Y todo esto más c. Puedo simplificar acá y me queda 2. Entonces me quedó un cuarto de x a la cuarta menos 2x cuadrado más c. Me quedo con una primitiva, la que tiene la constante igual a 0, y esa es la que voy a evaluar. Eso está acá. Y es la que voy a evaluar entre menos 2 y 0. Acuérdense siempre que en todo lo que tenga que ver con integral definida, siempre es techo menos piso, arriba menos abajo. Ahora, cuando vamos a la regla de Barrow, voy a tener que evaluar primero en 0, después en menos 2. Hacemos la cuenta. Cuando evalúo en 0, ¿qué me queda? Un cuarto de 0 a la cuarta menos 2 por 0. O sea, toda la cuenta me da 0, evaluada en 0. Menos, este es el menos de la regla de Barrow. Y ahora evaluamos todo en menos 2. Cuando evalúo todo en menos 2, la cuenta me va a quedar. A ver, vamos a hacerla por acá. Un cuarto menos 2 a la cuarta menos 2 por menos 2 al cuadrado. 2 a la cuarta es 16, o sea, menos 2 a la cuarta es 16. Un cuarto, 16. Y acá es menos, esto me queda 4 por 2, 8. 16 dividido 4. ¿Y acá qué hice? Cualquiera. Ah, no, está bien, no dije nada. Esto es menos, se me queda 4 menos 8, que es menos 4. Menos 4 es lo que vale toda la expresión evaluada en menos 2. Entonces me queda 0 menos menos 4. Y 0 menos menos 4 es 4, que es positivo. Acuérdense siempre de chequear que el resultado final les dé positivo, si no, no puede ser el cálculo de un área. Hacemos la segunda.
La segunda, el área 2, cambiábamos techo por piso, o sea, ahora es la recta el techo, el piso es la cúbica. Nos queda 4x menos x al cubo entre 0 y 2. Bueno, la integral me va a quedar la misma indefinida, nada más que yo hice el cambio de techo con piso, ¿sí? Hicimos acá el cambio, por lo tanto nos van a quedar acá invertidos. En lugar de ser un cuarto de x a la cuarta menos 2x al cuadrado, como era en el anterior, nos va a quedar 2x al cuadrado menos un cuarto de x a la cuarta. Una vez que tenemos la primitiva, aplicamos la regla de Barrow. Hacemos evaluado todo en 2 menos todo en 0. Si ustedes se fijan, cuando voy a evaluar toda esta expresión en 2, ¿ven que las potencias son pares? Así que entonces me tiene que dar exactamente lo mismo que cuando evalué en menos 2. Entonces me queda 4 menos 0. 4 menos 0 es positivo. Por lo tanto, el área total que teníamos que calcular, que es la suma de los dos, va a ser 4 más 4, que es 8. Y ahí tenemos la respuesta. Atención con algo que es muy importante. Normalmente ustedes se fijan que la respuesta final sea positiva y no les interesa que las respuestas intermedias den positiva. Y eso está mal. O sea, yo cualquier integral que calculo diciendo que es un área, o sea, cualquier área que calculo mediante una integral, para ser más exacto, tiene que dar positivo porque es un área. Entonces, si yo calculo el área 1, no me puede dar menos 4, ni menos 3, ni menos nada. Me tiene que dar positivo. Y el área 2 me tiene que dar positiva. Por lógica, como las dos áreas son positivas, el área total va a dar positiva. Pero siempre, cada paso intermedio que signifique un cálculo de área, me tiene que dar como resultado un número positivo. Bueno, y ahora hacemos un ejercicio parecido al 15 y 16, que son los primeros de cálculo de áreas y son del estilo que aparecen en los finales. Vamos a calcular el área de la región encerrada entre, y me están dando dos funciones, la función f, que es x cuadrado, y la función g, que es menos x cuadrado más 8. ¿Qué diferencia hay con los ejercicios que estábamos haciendo recién? La diferencia está en que me dan la fórmula y no me dan el gráfico, y el gráfico lo tengo que hacer yo. Como ustedes buscan material afuera, en internet y demás, van a ver que les van a ofrecer una forma de calcular integrales sin graficar. ¿Esa forma se puede usar? Claro, pero hay que saber usarla. Yo no lo aconsejo. Las funciones que les van a dar a ustedes para graficar son funciones de las más fáciles de las que vimos antes, o sea, todas las que se vieron en la primera parte. Me pueden dar para graficar una homográfica, me pueden dar para graficar un polinomio, una cuadrática, una lineal. Ese tipo de cosas les van a dar, o sea, funciones que no sean tan complicadas. Entonces es mejor hacer el gráfico porque para manejarse sin gráfico hay que conocer bastante del álgebra, de lo que uno está usando, de lo que uno está haciendo. Y generalmente eso no pasa. Así que entonces, consejo, gráfico. Vamos a hacerlo. Bueno, ahí está la función f. La función f era la parábola x cuadrado. La función g es menos x cuadrado más 8, o sea, es una parábola con las ramas hacia abajo. Ahí está el dibujito de menos x al cuadrado más 8. Bueno, y ahora, ¿cuál es el área que queda encerrada? Acá lo que puede llegar a confundir es el eje. Fíjense una cosa, el eje X y el eje Y, acá son como unas guías para hacer el gráfico, pero no tienen nada que ver con el gráfico en sí, es decir, con el área encerrada. Así que solamente miren las funciones de colores, por eso les decía pongan colores, para ver cuál es el área que queda encerrada. Si lo miramos bien es esta especie de, no sé, este cero que queda acá en el medio, ¿sí? Como esta boca que queda ahí. Ahí está sombreada. ¿Ven? Ese es el área que hay que calcular. Para poder calcular el área esta, primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿me alcanza con una integral o voy a tener que calcular más de una? Ponemos a
el tipito a caminar. Y cuando lo pongo a caminar, digo, bueno, a ver, primero, ¿entre qué valores de X hay área? Bueno, acá se ve bien. Parecería que fuera entre menos 2 y 2. Después esa cuenta hay que hacerla, porque a lo mejor no era menos 2 y 2, a lo mejor era menos 2,1 y 2,1. No sabemos. Entonces, ponemos al tipo este a caminar y resulta que entre menos 2 y 2 hay área. Y aparte veo que siempre pisa color rojo y que siempre tiene un techo azul. Por lo tanto, tengo un único techo y un único piso. Así que yo voy a poder calcular el área como la integral, acá porque se ve bien en el gráfico entre menos 2 y 2, eso no va a pasar siempre, que uno lo vea. Y el techo es la función g, que es menos x cuadrado más 8, y el piso es la función f, que es x cuadrado. Es techo menos piso, diferencial x. Normalmente no se va a ver tan fácil cuáles son los límites de integración, va a haber que hacer las cuentas. Bueno, ahora vamos a hacer también la cuenta, ¿no? Primero, siempre vamos a buscar los límites de integración. Para buscar cada límite de integración, por ejemplo, yo estoy buscando este, que ya en el gráfico veo que es menos 2, pero vamos a ver si es cierto. Para encontrar este límite, es el lugar donde se encuentran la función, en este caso, como solo hay dos, no hay mucho lío, no hay mucha confusión, la función roja con la azul. La función roja con la azul, hago rojo igual a azul e igualo las funciones. En este caso es x cuadrado igual a menos x cuadrado más 8. Paso sumando el x cuadrado para el otro lado, nos queda 2x cuadrado igual a 8. Paso el 2 dividiendo, x cuadrado igual a 4. Y entonces nos queda x igual a 2 o x igual a menos 2. Y ahí tenemos justamente los dos valores que ya sabíamos que eran los límites de integración. Bueno, y una vez que tenemos los límites de integración, calculamos el área como dijimos recién. Entre menos 2 y 2, porque con una sola integral me alcanza, siempre el mismo techo, siempre el mismo piso. El techo era menos x cuadrado más 8, el piso es x cuadrado. Bueno, acá puedo operar, ¿verdad? Este paréntesis en realidad está puesto para que ustedes vean cómo fuimos reemplazando, ¿no? Pero no es necesario. Me queda menos x cuadrado más 8 menos x cuadrado, o sea, menos 2x cuadrado más 8. Y esto lo tengo que calcular entre menos 2 y 2. Hay que buscar una primitiva de menos 2x al cuadrado más 8. Tengo que calcular la integral indefinida de menos 2x al cuadrado más 8 diferencial x. Como hay una suma, puedo separar. Esto es menos 2x cuadrado diferencial x más la integral de 8 diferencial x. La integral de... Acá puedo sacar el menos 2 fuera de la integral. Y me queda que la integral de x cuadrado es 1/3 de x cubo. Y la integral de 8 es 8x. Y al final poníamos el más c. O sea que es menos 2/3 de x cubo más 8x, que es lo que está puesto acá. Y eso lo tenemos que evaluar entre menos 2 y 2. Primero es todo en 2 menos todo en menos 2. Cuando evalúo todo en 2 me queda menos 2/3 por 2 al cubo más 8 por 2. 8 por 2 es 16. 2 al cubo es 8. Entonces me queda menos 16/3 más 16. Y ahora tengo que evaluar todo en menos 2. Esto era menos 2/3 por, y ahora es menos 2 al cubo más 8 por menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8, que con este menos se me hace más. Más 8 por 2, 16. Más 16/3. Ahí viene el 16/3 positivo. Menos, porque más por menos es menos, 8 por 2, 16. Bueno, entonces es menos 16/3 más 16
menos 16 tercios menos 16. Hacen la cuenta con la calculadora y llegan a 64 tercios positivo. Siempre fíjense que sea positivo. Y ahí tenemos entonces el valor del área encerrada. Una variación de este problema, esperen que lleguemos acá. Una variación de este problema es el siguiente. Fíjense que son los mismos gráficos, x al cuadrado y g de x igual a menos x al cuadrado más 8. Y agregan, esto es lo que pasa en el ejercicio 16, para x entre 0 y 3. Cuando vean que me dan esto, un intervalo especial de valores de x, uno tiene que pensar que tengo dos fronteras más. Vamos a poner dos paredes. Y fíjense que como son paredes, no son ni techo ni piso, así que no van a quedarme adentro de la integral, ¿sí? Pero al ser paredes, van a estar limitando áreas. Es el x igual a 0 y el x igual a 3. Esas son las paredes que me están dando. Me están diciendo, esta es x igual a 0, es el eje Y. Así. Esta es x igual a 0. Y esta otra recta punteada es x igual a 3. Entonces me están dando paredes que me están limitando también a la función. Al haber agregado esta pared, se me agrega este pedacito de acá, ¿ven? Entonces, ya el área no es una sola, sino que son dos. Entre esta pared y el primer límite de integración, que es 2, y entre el 2 y el 3, que es donde tengo la otra pared. Entonces voy a tener dos áreas que calcular, el área 1 y el área 2. De nuevo el área total va a ser área 1 más área 2. Y repito, las paredes van a figurar como límite de integración, pero no van a figurar dentro de la integral, porque dentro de la integral solamente funcionan techo y piso. Entonces, para el área 1 tengo entre 0 y 2, el techo es la función azul, que era la g, esta, la cuadrática para abajo, menos x cuadrado más 8. El piso es x cuadrado, que es la f, menos x cuadrado. Esto entre 0 y 2. Bueno, esta integral ya la habíamos hecho antes, menos 2x cuadrado más 8. Ahora hay que evaluar entre 0 y 2. Evalúan todo en 2 menos todo en 0 y la cuenta les va a dar 32 tercios. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda. La segunda va a ser la integral entre 2 y 3. D. Y ahora el techo es la roja, que es la f, x cuadrado. Este es el techo. X cuadrado menos, y el piso es menos x cuadrado más 8. Entonces me queda x cuadrado menos x cuadrado más 8. Y esto entre 2 y 3. X cuadrado menos x cuadrado es 2x cuadrado positivo. Me queda esto menos 8 diferencial x. Bueno, hacen la cuentita igual que hicimos antes y nos queda 14 tercios. El área total entonces va a ser 32 tercios más 14 tercios igual 46 tercios. Y ahí se acabó. Bueno, esto era para hacer la cuentita, que creo que ya la pueden hacer. Y bueno, aquí se acabó la clase. Ahora los escucho. No sé si tienen alguna consulta en particular. Las actividades. Sí. La 14, bueno, ya están subidos, por ahí si alguno preguntaba la otra vez. La actividad 12 resuelta, la actividad 13 resuelta y ya pusieron la actividad 14. La actividad 14, que es la que tiene toda la parte de cálculo de áreas, no tiene carpetita de entrega, es decir, no va a ser corregida, pero sí está para que ustedes la puedan hacer. La idea
es que la hagan, lo que no les sale, lo que vean que no funciona, que no se acuerdan o lo que sea, lo pregunten en los foros o los pregunten en clase. Todavía a nosotros nos quedan 2 clases más antes del parcial. Ya saben, publican los videos. Cecilia, la coordinadora, publica los videos con las actividades resueltas. No sé cuándo va a aparecer la actividad 14 resuelta, pero hasta la 13 está ya subido. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Listo. Ya está. Bueno, entonces, para mí la idea es así. La clase que viene voy a preparar, voy a buscar finales viejos para ver qué cosas se toman sobre estos temas, para ir preparando. Y bueno, haremos por ahí un par de integrales más que pueden ser un poco más complicadas, como para que tengan idea de qué es lo que pasaría en esos casos. Y bueno, lo que sea que necesiten lo vemos la clase que viene. Listo. Sí, sí. Nos vemos la próxima. Bueno, genial, Patricia. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe.